invitaron a hacer tú la voz, a participar en este proyecto, ¿por qué dijiste que sí? Pues la verdad, es una recomendación muy, muy cercana y primero me gusta mucho escuchar y también me gusta mucho hablar. Entonces, creo que más que mis experiencias propias, he podido como que guardar un poquito de toda la historia de muchas mujeres que han estado al lado mío, que de alguna manera creo que se han quedado con muchas preguntas atragantadas y pues la verdad es que sí se me hacía muy, muy padre poder venir y poner voz no solo a las que te han hecho a ti, sino a las que nadie ha hecho nunca, ¿no? A las que se han quedado en algún sitio sin que nadie las pueda oír. Preguntas más generales que te podría hacer es, a ti como ginecólogo, o sea, ¿qué sientes que es lo que más frena a una mujer a la hora de ir? Que de cada 10 mujeres que saben leer, escribir, que tienen acceso a información y que tienen por lo menos 200 pesos en la bolsa, de cada 10, solo 3 van a checarse. Las otras 7 no van. Y las otras 7 no van por mi papá no me deja, porque no quiero que nadie me vea desnuda, porque yo no tengo, o sea, soy limpia, ¿por qué voy a ir? Y comentarios como ese, muchos, pero el chiste es que no van. Sí, o sea, siento que cada vez las chicas tienen su primera menstruación más jóvenes. Por ejemplo, mi primera menstruación, para mí esto no es ninguna pena decirlo, fue a los 9 años, o sea, tenía casi 10 y entonces para mí sí fue traumático porque yo decía, ahí mis muñecas, o sea, ahora cómo juego, ¿no? La aparición de la primera menstruación tiene muchas variables. Una, inclusive, es el nivel del mar. O sea, las mujeres que viven a nivel del mar, o sea, en la costa, van a desarrollarse más rápido que las niñas que viven a 3000 metros sobre el nivel del mar. Decirme ahorita, si de momento, ¿cuál es el anticonceptivo que tú recomendarías de manera más general? ¿Porque tiene esos menos riesgos o porque quizás cubre una población mayor? Es que, a ver, no hay un método anticonceptivo mejor que todos los demás. Hay uno muy bueno para ti. Okay. Y hay uno muy bueno para ella, y otro para ella, y otro para ella. ¿Me explico? O sea, no hay uno que sea perfecto para todas. Hay uno que es muy bueno para ti, pero es para ti. ¿Me explico? Hola, bienvenidos a Bebé a Bordo, ¿o no? Soy el doctor Omar Colín, ginecólogo y biólogo de la reproducción. Este podcast va a tratar acerca de temas relacionados a infertilidad, maternidad, ¿o no? ¿Por qué? Pues porque no todas las mujeres hoy día quieren embarazarse o les interesa hablar sobre este tipo de temas. Así que, sin más preámbulos, ¡vámonos! Este podcast es solo para fines educativos. No olvides que cada caso es diferente y siempre es importante consultar a tu médico. Hola, ¿cómo están? Estamos en otro episodio más de su podcast de confianza, Bebé a Bordo, ¿o no? Que a lo mejor hoy va más al o no. No lo sabemos. Bienvenidos. No sé qué episodio vamos, no importa. Pero lo importante es que están ustedes aquí con nosotros. Y el día de hoy va a ser un poquito diferente el asunto. Por eso les digo que a lo mejor va más hacia el o no. Pero quisimos cambiar la dinámica. ¿Por qué vamos a cambiar la dinámica el día de hoy? A petición de ustedes. ¿Por qué a petición de ustedes? Porque empezamos a recibir muchas preguntas y empezaron a surgir muchas dudas. Donde, bueno, se nos ocurrió a la producción y a un servidor el hecho de decir, bueno, pues ahora sé tú el que recibe las preguntas. Vamos a concentrar las preguntas de las pacientes y entonces ahora sé tú el que recibe las preguntas. Y para eso decidimos invitar a Ana Luisa Ibarra. Bienvenida, Ana Luisa. Muchas gracias. Ella es arquitecta y urbanista, maestra de yoga. ¿Y qué más haces? Haces de todo, ¿no? Arquitecta, urbanista, maestra de yoga, ¿qué más? Vivir. Respirar. Que ya es mucho, sí, ¿no? Que ya es mucha chamba. Y ella va a funcionar, Ana Luisa nos va a ayudar el día de hoy, va a funcionar
como esa voz o esa persona que pueda llevar a su micrófono las preguntas que ustedes nos han mandado por escrito. Entonces, bueno, la idea de hoy va a ser así. Vamos a ver si gusta, no gusta. Es un experimento. La vida se trata de experimentar, la vida se trata de intentar. Y hoy vamos a intentar este formato. A ver cómo nos van, Luisa. A ver si nos volvemos famosos Yo o espero no. que muy bien. Bueno, yo sé que el formato es de que tú me preguntas a mí, pero voy a empezar yo con la primera pregunta porque me da curiosidad, porque pues sí, soy muy preguntón. Te invitaron a hacer tú la voz, a participar en este proyecto. ¿Por qué dijiste que sí? Pues la verdad, es una recomendación muy, muy cercana y primero me gusta mucho escuchar y también me gusta mucho hablar. Entonces, Perfecto. creo que más que mis experiencias propias he podido como que guardar un poquito de pues de toda la historia de muchas mujeres que han estado al lado mío, Ujú. que de alguna manera creo que se han quedado con muchas preguntas atragantadas y Claro. pues la verdad es que sí se me hacía muy, muy padre poder venir y poner voz no solo a las que te han hecho a ti, sino a las que nadie ha hecho nunca, ¿no? A las que se han Claro. quedado en algún sitio sin que nadie las pueda oír. Totalmente. Pues muchas gracias. Muchas A gracias por ti. ser esa voz. ¿De dónde eres, por cierto? Soy originalmente de Cuba, pero ya llevo 10 años, hace muy poquito cumplí los 10 años viviendo acá, ¿Qué en te México. trajo a México? Pues la verdad es ¿Trabajo o que amor? no, ninguna de las dos. Estudios, Dijiste, fue por estudios, pero en ok, realidad sí sentía la necesidad de salir ya de las condiciones en las que estaba en mi país. ok. Quería abrirme camino por mí misma también, que era para mí muy importante hacerlo de manera personal. Y México me dio esa oportunidad y la verdad estoy súper agradecida. Creo que es un país increíble y nunca voy a tener palabras para expresar lo mucho que agradezco el haber tenido aquí un abrazo, Claro. una compañía, una guía, un apoyo que la verdad me hizo muy bien en todos los sentidos. Qué bueno. Pues digo, no te digo bienvenida, pero pues ya eres mexa, Sí. entonces ya. Ya me considero chilanga. Eso. Sí, ya no te consideres, ya eres, ¿no? Pues muy bien, pues shoot me. ¿Qué dudas has acumulado, como tú dijiste, a lo mejor no todas tuyas, o ninguna tuya, no lo sé, Sí, pero pero por supuesto que platicas con muchas mujeres, ¿no? Amigas, enemigas, de todo, compañeras de trabajo y demás, y pues todas van a tener algún tema relacionado al área médica, ¿no? sí, justamente, o sea, yo creo que una de las preguntas más generales que te podría hacer es a ti como ginecólogo, o sea, ¿qué sientes que es lo que más frena a una mujer a la hora de ir? Porque yo, por ejemplo, o sea, con el tema de las enfermedades de transmisión sexual, siento que la mujer, no es el hombre, la verdad, Ujú. pero las mujeres tienden de alguna manera, a recriminarse mucho por estar enfermas, Claro. sobre todo de una enfermedad de transmisión sexual. Entonces siento que de alguna manera eso se ha convertido en un freno para muchas mujeres que han tenido ese tipo de experiencias y justamente llegan a un punto ya crítico, extremadamente crítico, para llegar a ir al ginecólogo. Sí. O sea, a ver, ¿por qué? O sea, que puede detener a una niña, a una mujer a ir al ginecólogo. Esa respuesta te la voy a dar en el contexto de México, ¿no? Porque es donde vivo y es el medio que conozco. Desafortunadamente es falta de educación. O sea, el principal problema de nuestro país, pues ya también es tuyo, es la falta de educación. Entonces, puede estar una chavita de 14 años o 18 o 20, no sé, y no va a ir, primera, porque no sabe si tiene o no que ir. Segundo, porque no, desafortunadamente seguimos viviendo en una sociedad en gran parte machista. Y entonces si la chavita se acerca al papá a decirle que quiere ir al ginecólogo, muchas van a recibir la respuesta de, entonces
ya estás cogiendo. Justo. O bueno, relaciones sexuales. Pero, y a lo mejor y sí. ¿Qué más da? Sí, peor es que no lo sepas, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces, si la paciente depende económicamente de sus papás, no se va a acercar al papá por miedo a que el papá la recrimine por querer ir al ginecólogo. Entonces, estamos hablando de un tema de educación. O sea, la niña no está recibiendo una educación adecuada de parte de su familia. Muchas veces tampoco de parte de la escuela. O de ninguna de las dos. Entonces la niña no va a saber en qué momento debe de ir o no debe de ir al ginecólogo. Que ahorita platicamos en un mundo ideal cuál sería el mejor momento. Pero en este entorno en el que vivimos muchas veces pasa así. Y sonará a... Bueno, pero es que estás hablando de la Sierra de Hidalgo, estás hablando de Oaxaca, Guerrero. No, estoy hablando de la Ciudad de México. Sí, sí me ha tocado experiencias. Estoy hablando de la Ciudad de México. O sea, a ver, no, en una población de clase media hacia arriba, es decir, una población que tiene por lo menos 200 pesos para para un Starbucks, no podemos decir marcas, para un café caro, ¿qué es lo que cuesta un Papa Nicolau? Muchas no se lo hacen. Normalmente se tiene estimado que de cada 10 mujeres que que saben leer, escribir, que tienen acceso a información y que tienen por lo menos 200 pesos en la bolsa, de cada 10, solo 3 van a checarse. Las otras 7 no van. Y las otras 7 no van por mi papá no me deja, porque no quiero que nadie me vea desnuda, qué pena, qué oso, porque yo no tengo, o sea, soy limpia, no, ¿por qué voy a ir? Y comentarios como ese, muchos, pero el chiste es que no van. ¿Me explico? Sí. El tema aquí es la otra parte que te decía. ¿Cuándo es el momento para ir al ginecólogo? O sea, en un mundo ideal. En un mundo ideal, la transición de pediatra al ginecólogo es cuando la niña empieza a menstruar, que se llama menarca, que es la primera menstruación en la vida de la mujer. Justo en ese proceso de transición de la niña que no menstruaba a ya empezó a menstruar, eso quiere decir que esta niña ya está empezando a ovular. Dicho de otra manera, y ya está iniciando su vida reproductiva. Ese es el momento en donde esa niña tiene que iniciar su control, ya no con el pediatra, sino con el ginecólogo. Sí, es increíble y ahora que lo dices, porque por ejemplo en Cuba que la medicina es gratuita, ni siquiera cuando tienes tu primera menstruación vas al ginecólogo y lo tienes ahí, digamos que o en algún momento estuvo muy accesible y ni siquiera teníamos esa conciencia de pues está esto, vamos a aprovecharlo, ¿no? O sea, a ver, fíjate cómo llegamos a hacer a veces las cosas. En su momento, la fiesta de 15 años, la famosa fiesta de 15 años, no era otra cosa más que el festejo, en teoría, de la primera menstruación. Porque es el paso de niña a mujer. Ok, le pagas una fiesta, pero no le pagas el ginecólogo. Sí. No entiendo, pero es como... Ahora que dices esto, te voy a interrumpir porque esta pregunta sí creo que, o sea, me causa mucha curiosidad. Sí, o sea, siento que cada vez las chicas tienen su primera menstruación más jóvenes. Digo, antes me acuerdo de las historias de mis abuelas, mis bisabuelas, y era como así, tipo los 15 años, ¿no? Y yo recuerdo, o sea, por ejemplo, mi primera menstruación, para mí esto no es ninguna pena decirlo, fue a los 9 años, o sea, tenía casi 10. Y entonces, para mí sí fue traumático porque yo decía, ay, mis muñecas, o sea, ahora cómo juego, ¿no? Claro. Porque sentía que era como algo que se había roto en mí, exacto. Y justo ahora que hablas de esto, digo, pues sí es normal que eso se vaya, o sea, que cada vez sean más jóvenes las mujeres, o... Pues mira, la aparición de la primera menstruación tiene muchas variables. Una, inclusive, es el nivel del mar.
O sea, las mujeres que viven a nivel del mar, o sea, en la costa, van a desarrollarse más rápido que las niñas que viven a 3000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ok? Entonces, ese es un factor. Otro factor es la nutrición. ¿Por qué? Porque para que la mujer pueda tener todo, o sea, es decir, toda la infraestructura que necesita para poder ovular y menstruar requiere de cierto porcentaje de grasa y de cierto peso. Ok. Por eso es que, por ejemplo, niñas que practican, que son atletas de alto rendimiento, gimnastas y demás, pueden no menstruar en mucho tiempo porque tienen un porcentaje de grasa Muy bajito. muy bajo. Entonces, el cuerpo de la mujer, es decir, el proceso de ovular y de menstruar requiere consumo de energía, requiere energía, Sí. ¿no? Entonces, si la paciente no tiene un adecuado aporte energético, vámonos a extremos, a un lugar con una incidencia alta de desnutrición, ¿no? Lugares con pobreza extrema. El cuerpo no tiene, o sea, el cuerpo lo que hace es optimizar recursos. Es decir, a ver, tengo poquita comida. No voy a gastar esta comida en la menstruación, Que te reproduzcas, exacto. ¿Para qué? ¿no? Sí. Voy a gastarlo en vivir, en sobrevivir. Y entonces esas pacientes dejan de ovular y dejan de menstruar. ¿Por qué? Porque el cuerpo sabe optimizar recursos. Y la reproducción es opcional, no es obligatoria. A ver, respirar no es opcional. No. Comer no es opcional. Dormir no es opcional. Hacer pipí, popó no es opcional. Reproducirte sí es opcional. Y el cuerpo lo entiende de esa manera. Y entonces, ¿qué va a hacer? Pues, a ver, no voy a desperdiciar esto poquito de energía en esto. Mejor lo uso en que mi cerebro funcione bien. En que mis riñones funcionen bien. En que mi corazón funcione. Sí, claro, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ese es el por qué el tema de las condiciones nutricionales también intervienen en la aparición de la primera No, menstruación. de esto sí no tenía idea y la verdad es que ahorita que lo estás hablando como que me vienen muchos recuerdos a la cabeza de mis amiguitas, por ejemplo, Claro. y recuerdo que tenía una que era justo como dices, o sea, era muy delgadita, era puro huesito literal. Ujú. Y sí recuerdo que demoró mucho, o sea, tardó mucho y yo sentía que yo decía, ¿por qué a mí tan Claro. rápido? No. No, y aquí en México, o sea, te vas a Veracruz, e inclusive ves a las niñas y o sea, todo su desarrollo es mucho más temprano. El desarrollo de glándulas mamarias, que nosotros llamamos desarrollo de caracteres sexuales secundarios externos, eh, se aparecen más rápido. O sea, tú ves el desarrollo de las glándulas mamarias en las niñas en la costa mucho más temprano que en la Ciudad de México. Entonces, factores como la altura, factores nutricionales, la herencia también, la carga genética también son factores que intervienen para en qué momento va a aparecer la primera menstruación en la vida de esa mujer, ¿no? Esa niña. Y ahí, volviendo al tema del gineco, pues es el momento en donde esa niña tiene que hacer la transición del pediatra al ginecólogo. Y sí, quiero ser muy claro para que no se asusten. A ver, esa primera consulta de esa niña no involucra hacer una exploración vaginal en el sentido de tener que meter el famoso pato, el espejo vaginal o el ultrasonido vaginal. No. Si la niña no ha iniciado vida sexual, el ultrasonido es por arriba, la revisión es totalmente por fuera. No tienes, no eres invasivo en ese sentido, en ese momento. ¿Por qué? Porque no necesito hacerlo, porque no es necesario, ¿sabes? Y eso es importante porque si estás hablando de la primera consulta ginecológica, una niña de 14 años que apenas está asimilando que ya le bajó, como tú dijiste, güey, mis muñecas, o sea, entonces ya no puedo jugar con ellas, entonces ya qué hago, o qué papel juego en este asunto, ¿no?
La niña está luchando con eso, ¿no? Y no es fácil. Sí. Y después tener que ir y quitarte la ropa frente a un extraño. Uf. Sí, justo eso también creo que es una súper duda porque, o sea, entiendo que hay una parte muy personal, pero también entiendo que hay una parte muy del médico, o sea, de la otra parte de cómo lo asume. Y la verdad es que sí, o sea, siento que hay muchas chicas que han tenido experiencias complicadas en ese sentido. A mí, por ejemplo, en mi caso, yo empecé a ir al ginecólogo porque tuve mastopatía fibroquística muy chiquita, o sea, tenía 15 años. Entonces, para mí fue, o sea, de quitarme mi blusita. Y luego, o sea, como que perdí los escrúpulos muy rápido y fui así de, o sea, ya esto es lo que toca, entonces ya está. Y como que lo asimilé muy bien, creo que también tuve una buena guía y una buena, digamos que una persona que me recibió y que me hizo sentir que no estaba haciendo nada mal, ¿no? Uh-huh. Pero siento que no, o sea, siento que muchas veces el impacto también viene por el otro lado, porque por ejemplo cuando llegué acá, o sea, para mí como estaba muy acostumbrada al quitarme la ropa, recuerdo que la primera vez que me enfermé acá, y esto es, o sea, es un poco vergonzoso, pero fui al médico y en Cuba estamos muy acostumbrados a quitarnos las ropas y nos van a ocultar. Y yo me quité mi ropa y el médico me hizo así de, no, 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 no. Pero, o sea, yo me sentí como que dije, o sea, estoy haciendo algo mal. Y como que me entró una vergüenza en ese momento tremenda y no era nada ginecológico, pero me pongo a pensar y digo, si cuando vas a un ginecólogo tu experiencia es de ese tipo, pues obviamente va a impactar en ti. Claro. Mira, es importante que sepan que siempre en la consulta ginecológica de una paciente, hablando de una paciente menor de edad, uh-huh, adentro del exploratorio, o sea, del área donde se hace la exploración como tal, siempre debe de estar la mamá o el papá, tutor, ¿no? De la paciente. Y nosotros también siempre vamos a estar acompañados de una enfermera. Inclusive, aunque sea ginecóloga mujer, va a haber una enfermera dentro del exploratorio. Debe de haber una enfermera dentro del exploratorio. Y además, te digo, si es menor de edad, va a haber, va a entrar la mamá o el papá, ¿no? O el tutor, o el responsable legal de la paciente. Porque, justamente porque hay que ser muy cuidadosos con esos momentos. ¿Por qué? Sí. Porque son momentos difíciles para ella, es algo muy privado y muy incómodo. Y tal vez nunca deja de ser incómodo. Sí. ¿No? Pero siendo las primeras experiencias con el ginecólogo, es la más. Es difícil. Sí. Ninguna va a ser, ay, qué padre, voy con el ginecólogo. Yo sé que cuando van a vernos desde... Y muchos personas me dicen, güey, Omar, me caes muy bien, pero neta no te quiero ver. Y lo entiendes, la consulta ginecológica es... sí ve temas incómodos, sensibles, y es una especialidad muy privada. Sí, y siento que también, o sea, socialmente como que es muy tabú. Entonces creo que de alguna manera eso también impacta, ¿no? En cómo lo ve una, porque tú lo recibes como que, o sea, si vas al ginecólogo es porque estás enferma, no porque te estás cuidando, que es lo que yo creo que de alguna manera sí debería de cambiar ese enfoque, porque la mayoría de las personas van al ginecólogo porque están enfermos. Bueno, la mayoría de nosotros vamos al médico porque estamos enfermos o porque nos sentimos mal de algo, pero siento que cada vez más la tendencia es que, o sea, que comprendamos que un seguimiento, por ejemplo, para las mujeres que ya tenemos pues cierta edad, o sea, seguirte con una especialidad más si tienes ya alguna patología o no necesariamente quiere decir que tienes cáncer o que vas a tener cáncer. Claro. Y yo creo que esa predisposición que llevamos siempre a una consulta hace que sea más incómodo todavía. No sé, o sea, supongo que tú lo ves a lo mejor con otros colores y otros matices, pero... Pues, mira, el tema es un poquito lo que estábamos platicando ahorita de... Nos falta educación. Nos falta educación para prevención. En general, ¿eh? O sea, en general de muchos temas nos falta educación para prevenir. Porque, tal cual lo que dijiste, si tú agarras a
10 de tus amigas, al rato te vas a echar unas cervezas con 10 amigas y tú les preguntas, ¿cuántas van al ginecólogo rutinariamente? No porque se sientan mal, no porque tengan comezón, no porque tengan flujo, te sientes perfecta. Sintiéndote perfecta, ¿cada cuánto vas al ginecólogo? No vas. La mayoría, Sí. y que seguro tienen para pagar la consulta, y que seguro tienen acceso a información, no van. La siguiente pregunta interesante para tus amigas sería, ¿y por qué no? La respuesta normalmente sería, pues porque me siento bien. Pero ¿cómo sabes que estás bien? ¿Cómo sabes que no hay una bolita chiquita que tú no te has sentido que a lo mejor puede ser algo malo? ¿Cómo sabes que a lo mejor tienes virus del papiloma humano y no lo sabes? Sí, la idea es justamente no identificar el problema cuando ya sea un problema, sino identificarlo antes de que se vuelva un problema. O sea, es hacer prevención. Pero desafortunadamente hay poca educación en ese sentido. Sí. Y eso pasa, insisto, en un medio como el nuestro, donde tienes acceso a la información, donde tienes a lo mejor un laboratorio a 2 pasos, donde hay ginecólogos cada esquina, porque eso sí, ya Sí, vemos, es accesible. tú levantas una piedra y salimos miles de ginecólogos. Entonces, si acceso hay, ¿sabes? Entonces es como, bueno, en realidad si no vas es porque no quieres ir, ¿no? Y eso es porque nunca recibieron la información adecuada desde niñas de debes de ir por ti, por tu salud como mujer. Y justamente, no sé cómo lo verás tú que ya tienes la experiencia de las consultas, pero siento que la mayoría de las mujeres con las que me he rodeado, cuando mayormente han tenido sus problemas de enfermedades de transmisión sexual ha sido en la etapa más temprana, que es cuando, pues obviamente supongo que menos experiencia tienes, te agarran 500 cuentos y ahí te los Claro. crees y todo pasa al final, ¿no? Pero sí siento que sobre todo, yo hice mi preuniversitario, fue un preuniversitario con nivel técnico también, y yo hice mi tesis, era informática y fue un sitio web de planificación familiar. Okay. Entonces para mí fue así como de que, o sea, descubrí un montón de cosas con 17 años que la mayoría de mis amigas ni siquiera tenían idea, o sea, Claro. de métodos de prevención. Y luego, o sea, creo que también eso me ayudó a desinhibirme mucho con los temas de este tipo, ¿no? Porque siento que la mayoría de las mujeres de mi grupo generacional incluso les cuesta mucho conversarlo y para mí o sea, para mí creo que sí significó mucho el haber hecho la tesis sobre eso porque en el camino de hacer la tesis tuve que aprender mucho era un sitio de prevención, ¿no? Entonces tuve que leer muchísimo, tuve que plasmar todo eso en el sitio y sí siento que para mí fue muy valioso, o sea, a pesar de que el aprendizaje iba por el tema de la web, claro, pero lo otro venía incluido, entonces para mí yo creo que nunca en mi vida he quedado embarazada, o sea, siempre siento que me he cuidado muy bien, porque no lo he deseado, obviamente. Entonces, creo que nunca he tenido tampoco una enfermedad de transmisión sexual, porque siempre he sido como muy consciente de eso, pero de manera general siento que a las mujeres les falta esa curiosidad, claro, por decir, pues, y no solo a las mujeres, o sea, tampoco quiero dejar todo el peso sobre las mujeres porque al final somos las que de alguna manera pagamos los platos rotos, pero pues los hombres también tienen un rol ahí. Sí, no, o sea, es que el problema es como sociedad, o sea, como sociedad nos falta muchísima educación. Y ahorita que mencionabas el tema, o sea, de los anticonceptivos, en general cuando una chavita empieza a utilizar un método anticonceptivo, normalmente no es recetado por un ginecólogo. La niña empieza a utilizar el método porque una amiga lo usa, porque el novio le compró ese, porque lo vio en redes o algo, me explicó. Pero nunca hubo una valoración médica para decirle a esa paciente, mira, los mejores métodos para ti son este y los peores son este y este. ¿Por qué? Porque justamente en la consulta ginecológica lo que hacemos, dentro de las cosas que hacemos es
si la intención de la paciente es iniciar vida sexual, o sea, en un mundo ideal, la paciente iría antes de iniciar vida sexual activa buscando asesoría anticonceptiva. Claro. En un mundo ideal, Sí. ¿no? Y entonces nosotros, durante la consulta, buscamos información que nos va a ayudar a poder decirle a la paciente, este método es el mejor para ti, acorde a antecedentes familiares, a esto y los peores son estos. Ahora, de estas opciones que te dije que son las mejores para ti, te voy a decir pros y contras de cada uno, porque no hay ninguno perfecto. Y entre los dos elegir el método ideal para ti, ¿me explico? Eso es en un mundo ideal. Normalmente eso no sucede. Normalmente la paciente, y como aquí son de venta libre, entonces la paciente empieza a usar X método, este, lo empieza a usar y si le va bien, qué bueno, y si no, pues busco otro. Y Ya. justo ahora que hablas de eso, yo sí recuerdo que una de las primeras cosas que me dijeron a mí cuando fui o sea, cuando empecé ya mi vida sexual activa, que ya dije, pues, ¿qué hago, no? Uh-huh. O cómo le hago. Yo no podía tomar pastillas anticonceptivas, justo porque tenía antecedentes de angiología, entonces lo primero que me dijo la ginecóloga fue, no, o sea, para ti esto no es una opción. Entonces, siento que hay muy poca cultura, hay muchas chicas que toman las pastillas anticonceptivas porque son de venta libre justamente, entonces no cuesta nada ir y comprarlas y consumirlas. Y muchas veces ni siquiera son conscientes de las repercusiones que puede traer a tu cuerpo. Porque, a ver, los anticonceptivos son medicamentos. Y como todo medicamento, cuando un médico elige un medicamento para un paciente o una paciente, lo que hacemos es valorar riesgo-beneficio. Dicho de otra manera, si el beneficio es mayor que el riesgo, entonces le puedes dar ese medicamento, ¿me explicó? Pero eso lo tienes que valorar con la información médica, antecedentes médicos de la paciente, con los resultados del ultrasonido, de la valoración que estés haciendo de la paciente. Entonces utilizas esa información para poder establecer riesgos. O sea, no te lo recomiendo porque el riesgo supera el beneficio. ¿Me explicó? Y por ejemplo, si tuvieras que decirme ahorita, si de momento, ¿cuál es el anticonceptivo que tú recomendarías de manera más general? ¿Porque tiene esos menos riesgos o porque quizás cubre a una población mayor? Es que, a ver, no hay un método anticonceptivo mejor que todos los demás. Hay uno muy bueno para ti. Okay. Y hay uno muy bueno para ella, y otro para ella, y otro para ella. ¿Me explico? O sea, no hay uno que sea perfecto para todas. Hay uno que es muy bueno para ti, pero es para ti. ¿Me explico? Y hay otro que es bueno. De ahí viene la importancia de esa consulta, de esa consulta de valoración ginecológica para poder establecer riesgos, donde sabes que veo que tienes alteraciones en la coagulación, entonces pues sí, no, o sea, olvídate de estos y estos. ¿Por qué? Porque el riesgo es alto, alto de hacer un trombo y meterte en líos graves, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿No? No, pues yo tengo lupus. Pues bueno, y este método no van para ti, me explicó. No, pues yo tengo miomas en el útero. Bueno, pues y este no. La ventaja de los métodos es que hay tantas opciones Sí. que sí puedes encontrar la opción ideal. Y hay otro factor importante en los métodos. Y ahorita que mencionaste lo de las enfermedades de transmisión sexual. Hay que saber, para ayudar a elegir el método, también hay que saber el momento de la paciente. No es lo mismo el que una paciente tenga vida sexual con una sola pareja, asumiendo que su pareja también solo tiene vida sexual con ella, ¿no? Justo, sí. Que no vamos a entrar en esos temas, pero vamos a asumir que los dos tienen vida sexual solo uno con el otro, ¿va? Hay métodos que son mejores para esa paciente versus los métodos que vas a sugerir para pacientes donde no tengo una pareja sexual estable, o sea, me estoy dando a varios. Entonces, a ver, te voy a sugerir esto, por esto y esto, ¿me explico? Porque una cosa es prevenir el embarazo
y otra cosa es prevenir una enfermedad de transmisión sexual, que son objetivos diferentes, Sí, claro, sí. ¿no? Entonces también hay que saber combinar eso. Por ejemplo, tengo una paciente que ella tiene muchas parejas sexuales. Entonces, ella usa dos métodos. Ella tiene puesto un DIU, o sea, este es para no embarazarme y el condón es para no infectarme. Justo, sí. O A mí, sea, ese es un ejemplo, o sea, son objetivos diferentes. si tú fueras a decir, o sea, enfermedades de transmisión sexual, siempre condón. Claro, o sea, tiene que ser un método de barrera. Puede ser condón femenino o condón masculino. El más popular y el de más fácil acceso en Es México el de es hombres. el masculino. Pero también existe el condón femenino, que es básicamente la misma base. O sea, es una funda de látex o de poliuretano que impide el contacto de piel con piel, por así decirlo. La diferencia es que el condón masculino recubre toda la piel del pene y el condón femenino recubre todo el interior de la vagina. Entonces, es la misma función, es un método de barrera. Los dos son métodos de barrera, el masculino y el femenino, y son los que tienen la posibilidad de protegerte de enfermedades, contra enfermedades de transmisión, ¿no? Su porcentaje de efectividad contra un embarazo no planeado es poca. O sea, a ver, ¿cuál es el porcentaje de falla de un condón? Va de un 14 a un 18% de falla. Ok. ¿Ok? Es alto, Sí. claro que es alto. Pero el porcentaje de protección contra enfermedades de transmisión sexual es un porcentaje alto de protección. Entonces, por eso uso de ejemplo a esa paciente de, a ver, el DIU es para no embarazarme. Sí, que quizás si tienes una vida con una pareja El de... condón es para no Ajá, infectarme. ¿Me explicó? sí. No estoy sumando porcentaje de efectividad, o sea, para tener un 100% de efectividad anticonceptiva. No, la función es, este es para no embarazarme y este es para no infectarme. ¿Me explicó? Entonces, es una paciente muy consciente del momento que está viviendo en su vida, donde ella quiere tener muchas parejas sexuales, pero son, o sea, está bien, hazlo, pero cuídate. Sí, justo. Entonces, no se trata de que no lo hagas, se trata de que lo hagas consciente de lo que estás haciendo. Ese es el punto. Entonces, método anticonceptivo ideal no lo hay. Es encontrar el ideal Para para lo que tú ti, quieres. acorde a lo médico y a lo que estás buscando, ¿no? Es decir, ¿qué estás buscando? ¿No embarazarte? ¿No infectarte? Ambas. ¿Qué es lo que queremos? ¿Me explico? Y entonces tratas de juntar toda la información para sugerirle la mejor opción para ella en ese momento. A lo mejor eventualmente una de las tantas parejas sexuales se convierte en, ya, solo me quedo contigo. Perfecto, pues entonces haciendo las pruebas adecuadas a ambos, tanto a él como a ella, o sea, Justo las de pruebas eso de te quería ETS, hablar. haciendo las pruebas de enfermedades de transmisión sexual a los dos, salen negativas, listo, pueden dejar de usar métodos de barrera y solo mantener el DIU, si ese fuera el caso, ¿no? Pero previo a eso, previo a dejar el método de barrera, cuando ya decidieron ser exclusivos, sí se recomienda hacer un estudio de enfermedades de transmisión sexual en los dos, porque no tiene ningún sentido hacérselo solo a ella, porque pues si yo, ok, yo te puedo demostrar con un papel que no tengo nada, pero y si tú sí lo tienes, entonces me vas a infectar. Sí, justo de eso te quería preguntar porque, por ejemplo, el virus del papiloma humano, creo que es, bueno, no sé, a lo mejor y son ideas mías, pero siento que es como de los que más eh, tabú hay un poco, ¿no? Sobre todo en la población femenina, porque tengo entendido que en los hombres no se desarrolla la enfermedad. Um, sí, o sea, eh, de acuerdo al CDC de Estados Unidos, aquí en México la estadística es un poquito extraña, pero bueno, digamos, copiando la estadística de Estados Unidos, las tres principales enfermedades de transmisión sexual es, en primer lugar, el virus del papiloma humano, en segundo lugar, el HIV y en tercer lugar, la clamidia. Hay otras, pero esas tres son las más frecuentes. Entonces, si copiamos la estadística de Estados Unidos,
podremos decir que también en México la principal enfermedad de transmisión sexual es el Es virus el del virus. papiloma humano. Se considera una enfermedad de transmisión sexual cualquier enfermedad que, es decir, no estaba ahí. Hay que entender algo, en la vagina hay bacterias que viven ahí en una simbiosis, en comunidad con el cuerpo de la mujer. El cuerpo de la mujer les da algo y ellos dan algo a cambio, digamos, pagan su renta. Ok. Y así en cada parte de nuestro cuerpo, en el intestino, está la microbiota del intestino, en la piel también tenemos bacterias. En muchas partes de nuestro cuerpo tenemos bacterias que tienen una función, que están ahí por algo. En la vagina igual. Cuando llega un bicho que no estaba ahí, que nunca estuvo ahí y que normalmente, o sea, no naces con él ni nada, entonces fue adquirido, me explico, y esa es una enfermedad de transmisión sexual, ¿ok? En este caso se adquirió vía sexual, ¿ok? Ahora, esto quiere decir que, por ejemplo, el virus del papiloma humano no se adquiere por usar ropa sucia, no se adquiere porque me senté en el baño más puerco de la gasolinera más puerca de la carretera más puerca. Ok. No, digo que asco, pero no, ni así. O sea, para que una paciente se infecte con el virus del papiloma humano, tuvo que haber sido a través de transmisión sexual. ¿Ok? O sea, a través de relaciones sexuales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la forma en la que ese bicho llega a las células de la mucosa cervical y vaginal. ¿Ok? Ahora, regresando al punto, asumiendo que esa es la infección más frecuente también en México, el tema y lo malo de esa infección es que muchas veces no da síntomas. O sea, no huele, no da comezón, no da síntomas. Pero eso no quiere decir que no la tengas. Solo no da síntomas. Pasa el tiempo y ese bicho es uno de los principales causantes del cáncer cervicouterino. No es la única causa de cáncer cervicouterino, pero es uno de los principales factores que provocan el cáncer cervicouterino. Y en relación con... ahorita regresas a esto porque está súper interesante, pero con relación con el embarazo, ¿sí tiene algún efecto? No a nivel fertilidad, o sea, el tener virus del papiloma humano no te hace infértil. Ok. Pero durante el embarazo, si la paciente tiene infección por el virus del papiloma humano activa, nos dificulta el parto. Ok. Es decir, tendría que ser una cesárea. ¿Por qué? Porque si la paciente tiene la infección activa y al pasar el bebé por el canal vaginal, se puede infectar el bebé. No, obviamente no en vía genital, pero sí en vía oral. Porque el virus del papiloma humano es un virus de piel y de mucosas. Es decir, puede infectar cualquier mucosa. La mucosa vaginal, la mucosa anal y la mucosa oral. Ok. Entonces, un bebé todos cuando nacemos con cero defensas. Las defensas las adquirimos con las vacunas, la lactancia y la vida, ¿no? O sea, parte de andar en la vida te va dando también defensas, ¿no? Entonces un bebé que nace con cero defensas pasa a través del canal vaginal que está lleno de virus del papiloma humano activo. El bebé cuando va pasando por vagina va deglutiendo. Va deglutiendo, entonces ahí se puede infectar. Claro. O sea, es un riesgo, aunque no una incapacidad de ser fértil, ¿no? Claro, sí, no interviene en temas de fertilidad. O sea, Ok. tiene una injerencia médica muy fuerte, pero no en temas de fertilidad, ni para el hombre ni para la mujer. Y eso, a ver, es que el virus no, a mí como hombre no me puede hacer nada. No, a ver, en una pareja de homosexuales, este, la incidencia de cáncer anorrectal es alta por el virus del Por el papiloma. virus del papiloma. Sí, porque justo, o sea, ahorita iba a destacar esto porque sí siento que a lo mejor muchas personas creen que pues que es solo vía vaginal, ¿no? Y al final también sexo oral o sexo anal te pueden contagiar. Claro, claro. Entonces, sí, la posibilidad de que al hombre le dé cáncer de pene por BPH, por el virus del papiloma humano, es muy baja. No tengo la estadística a la mano, pero es muy baja. Versus la posibilidad de que ese mismo bicho genere cáncer cervicouterino en la mujer es muy alta. Insisto, sin ser la única causa, pero sí es de las más importantes.
Y al final el cáncer cervicouterino es la segunda causa de muerte por cáncer para las mujeres en México. O sea, ¿El está el primero cuál es? cáncer de mama. Me lo imagino. Cáncer de mama y en segundo cáncer cervicouterino. Cuando el cáncer cervicouterino en primer mundo ya no es de las primeras causas, porque hay medicina preventiva. ¿Me explico? Pero aquí como no hay medicina preventiva, entonces por supuesto que sigue siendo una de las principales causas de muerte para las mujeres en nuestro país. Y por ejemplo, ya lo tienes. O sea, ya tienes el virus del papiloma, ya no, o sea, Salió positivo. la prueba positiva. no se puede rebobinar el cassette, por Ajá. decir de alguna manera. Ya estás ahí, sí hay manera de que no esté activo. A ver, detectado a tiempo es 100% curable. Totalmente. Así, totalmente. Digamos que la ventaja que tiene, dentro de todas las desventajas que tiene ese virus, la ventaja que tiene, o las ventajas que tiene es que sí puedes quitarlo del sitio donde está, porque no se disemina por sangre y demás. Entonces, sí puedes quitarlo de ese sitio y puedes erradicarlo de ese sitio. ¿Me explico? Sí. ¿Es curable? Sí es curable. Ahora, te lo puedo quitar, te curo, pero si eventualmente no sigues sin cuidarte, ¿puedes reinfectarte? Claro que puedes reinfectarte. Claro. A ver, hay más de 200 tipos de virus del papiloma humano. Entonces, tu novio Juan te pudo infectar el tipo 1, pero tu novio Pedro el tipo 8, ¿me explicó? Por eso es de, a ver, sí, ya, hoy ya están las pruebas, ya saliste negativa, perfecto, qué bueno, pero cuídate. Porque no hay manera de que me asegures de que tu siguiente galán no lo tenga. Claro. Ahora, puede que no tenga el que te quite el tipo 2, pero tiene el 8. Sí, hay más de 200 tipos, por supuesto que hay riesgo. Entonces, la idea siempre es, cuídate. Y si quieres dejar de usar método de barrera, pues entonces, haz las pruebas. Porque también un hombre se puede hacer una citología para ver si tiene virus del papiloma humano. O sea, un hombre también lo puede hacer. Y eso es cuando les doy clases a mis alumnos, ese es el verdadero punto de ser iguales. No es quién paga la cuenta o equilibrar, quién ¿no? de ser iguales. Es decir, tú como mujer le puedes enseñar a tus novios un documento legal que es un resultado de un laboratorio de que no tienes nada. ¿Por qué tu novio no puede hacer lo mismo? Justo. ¿Me explicó? Sí. Eso es para mí la verdadera igualdad de género. No es quién paga la cuenta o quién no. No, para nada. No. Y por ejemplo, yo sí tengo personas muy queridas que sí tienen VPH. Y en el caso de una, estuvo muchos años sin un diagnóstico de VPH. Muchos. Y justo ahorita que estás hablando de todo esto, se me surgen dos preguntas. Una, ¿cuán difícil es para un médico detectar que, sin haber hecho una prueba? Porque pues obviamente entiendo que ya hay muchas pruebas que lo pueden detectar, pero a nivel... clínico, o sea, a simple vista. A simple vista. Y lo otro, pues, o sea, ya hablabas un poquito de esto, pero pues sí es grave, o sea, sí es importante el no haber estado tanto tiempo, porque justamente uno de los casos, pues siempre le salían aftas, siempre tenía, o sea, empezó a tener muchos problemas. Y supuestamente que si era alergia al látex, 500 historias, que al final ninguna le resolvía su situación, y recaía, y sí, o sea, sí veíamos, la familia de manera general, veíamos que se repetía mucho en momentos y en circunstancias de mucho estrés. Entonces, digo, o sea, como que a veces uno se cuestiona qué tan difícil o qué quizás si fuera necesario algún tipo de enfoque un poquito más holístico en la que el ginecólogo no solo fuera hacer digamos que la prueba física, sino también saber qué está pasando a nivel emocional o psicológico, ¿no? Bueno, mira, a ver, en la primera pregunta es, desafortunadamente, una infección viral, porque es una infección viral,
cuando está empezando, es como una gripa. Tú no tienes la posibilidad, a lo mejor ahorita ya nos infectamos de gripa. ¿Quién sabe? Pero no podemos ver el virus. A lo mejor alguien tosió allá y tú y yo ya nos infectamos. ¿Me explico? Y el VPH es igual, no es visible al ojo humano. Entonces, cuando está en la vagina, tampoco lo ves. Cuando ya te das cuenta, clínicamente sin ningún tipo de prueba, digamos a simple vista, por así decirlo, es cuando ya hay un proceso, o sea, ya el proceso arrancó, ¿me explicó? Cuando ya pasó tiempo. O sea, a ver, fíjate, ¿cuánto tiempo necesita el virus desde que se infecta a la paciente hasta que se convierte en cáncer? De 8 a 10 años. O sea, no es de un día para otro, es un proceso lento. Eso quiere decir que la paciente que se infectó a los 14 años puede estar teniendo cáncer a los 24. ¿No? Sí. Entonces, desafortunadamente, el diagnóstico solo clínico, sin las pruebas diagnósticas, es complicado. O sea, sí necesitamos hacer la citología cervicovaginal, alias Papa Nicolau, para detectar, para identificar datos que nos sugieren la presencia de, ¿no? Ya después vendrán otras pruebas, pero sí, la prueba de tamizaje. ¿Qué es una prueba de tamizaje? Una prueba de tamizaje es una prueba que le tienes que aplicar a todo mundo para después determinar, tienes a 100 personas y a las 100 se las haces y divides a dos grupos, grupo sano y grupo enfermo. O sea, el grupo enfermo es de vénganse para acá, tengo que hacerles otra prueba. Y el grupo sano es, sigue tu vida. Pandemia. Te ibas a subir a un avión, ¿qué te hacían antes de subir al avión? Tomarte la temperatura. A todo el avión, ¿no? Si tenías fiebre, vas para abajo, güey. Pero a lo mejor esa fiebre era por Cualquier otra cosa. Sí. Bueno, salte, te haces una PCR y regresas. Pero mientras te bajas, porque la fiebre yo no sé a qué pertenece. Es un poco lo mismo. Esa es como la intención del Papa Nicolau. Es una prueba que se tiene que aplicar a todas las mujeres y eso me va a permitir diferenciar entre un grupo sano y un grupo enfermo. El grupo enfermo me corresponderá saber por qué salió mal la prueba, ¿me explico? Corroborar por qué salió mal. Y una de las opciones de por qué sale mal justamente es el virus del papiloma humano. Y ¿no? justo sí, o sea, sí, el Papa Nicolau podría funcionar incluso como un método de detección de enfermedades de transmisión sexual. En particular, la intención o la base del Papa Nicolau es sí la detección, entre otras, del virus del papiloma humano, pero la prueba también tiene la posibilidad de identificar hongos, bacterias, parásitos. O infecciones. No todas. O sea, por ejemplo, hablando de las tres principales de transmisión sexual, que son virus del papiloma humano, HIV y clamidia. El virus del papiloma humano es la prueba vaginal, HIV es en sangre y clamidia es en vagina, pero es una prueba independiente totalmente del Papa Nicolau. O sea, la muestra se procesa de una forma diferente para buscar esa bacteria que se llama clamidia, porque esa bacteria, para mala suerte, se mete dentro de las células que están ahí. Entonces, tú puedes ver las células, digámoslo así, y las usa como disfraz de alguna manera. Y entonces no la ves. No se deja ver. No se deja ver. O sea, como si tuviera conciencia, digámoslo así. Y, perdón, terminando de lo que decías de tu amiga, las aftas y demás. Para que una enfermedad, sobre todo viral, prolifere, necesita estar ayudada del sistema inmunológico del paciente, del hombre o de la mujer. Esto es, cualquier situación nutricional, anímica, medicamentos, ¿no? Que le bajen las defensas al paciente o a la paciente. Sí, la alteración del ciclo sueño-vigilia. Cualquier cosa que altere el sistema inmunológico del hombre o de la mujer va a favorecer o va a ayudar a la proliferación de la infección, ¿no? Por eso, regresando a pandemia, todos veíamos casos donde, a ver,
el mismo bicho que se infectaron en la misma fiesta, a uno lo tumbaba, a otro no. Y uno de los principales factores de por qué lo tumbó y por qué no, era el sistema inmunológico. Entonces, entre mejor y más sano esté nuestro sistema inmunológico, es decir, vamos a tener una capacidad de defendernos. Tal cual, el virus del papiloma humano. Una paciente con un buen sistema inmunológico, sana, peso adecuado, que no fume, que no tenga como todos esos factores en contra del sistema inmunológico, en 6 meses se cura solita, sin médico. Entonces sí dirías así categóricamente que el estrés, o sea, yo ¿Influye? lo tengo Claro. súper claro en muchos sentidos, pero bueno, pues en la medicina, El estrés es una enfermedad. sí, el crónico, que es el que tenemos O todos, sea, todos los días. Por supuesto que interviene en el sistema inmunológico, por supuesto, y en muchas otras cosas. ¿Y para el Entonces, embarazo, por eso, por ejemplo? fíjate, te voy a dar el dato al revés y vas a entender por qué el estrés sí influye. ¿Tú sabes cuáles son los 2 meses donde más pacientes se embarazan de forma espontánea? Solita, sin que yo Febrero. intervenga. ¿No? ¿No? No. ¿Diciembre? Diciembre. Diciembre y enero son los 2 ¿Por meses. el frío? No. ¿Por qué? ¿Pasan Porque- mucho rato en casa? Porque la gente tiene dinero, tiene fiesta Sí, y tiempo. sí. Dime tú si el estrés no afecta. Y si no me crees, revisa tus redes sociales y vas a ver que los meses que más felicitas gente es septiembre y octubre. Hoy sí, hay muchos. Hay muchos. Réstale 9 meses. Sí, sí es cierto. Y entonces, ¿cuál es la única diferencia de diciembre versus noviembre? Que en diciembre la gente ya recibió su aguinaldo, Está más relajada. tiene dinero, tiene tiempo, porque tiene vacaciones, y viene de fiestas. Todo está listo. Todo está listo. Y dime tú si el estrés no influye. O por qué una pareja acaba haciéndose un in vitro por infertilidad, tiene a su bebé y 6 meses después de que nació su bebé de in vitro se embaraza espontáneo. Porque ya se quitó el estrés de no me De que puedo no embarazar. quedaba embarazada. O sea, una de las principales causas de infertilidad, por supuesto, que es el estrés. En ambos lados, en el hombre y en la mujer. Porque el estrés en el hombre le puede provocar una disfunción eréctil. Sí. Sí, o sea, afecta a cualquiera de los dos Sí, 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 lados. esto no tiene que ver con hombre-mujer, o sea, afecta a los dos. ¿No? Sí. Entonces, por eso, Y que no sea al revés, ¿no? Porque chance y hay algunas por ahí que dicen, ay, ahora me voy a estresar para no quedar embarazada, ¿no? no, al contrario, de hecho muchas veces todo este tema de el contar los días, las pruebas de ovulación, generan más estrés, tanto en él como en ella. O sea, hay pacientes que el esposo te dice, es que ya no quiero. O sea, vente, ahorita estoy ovulando, güey, dame un besito. O sea, Sí. decir, espérame tantito, ¿no? Y es un desgaste choncho para la pareja. Entonces, por supuesto que el estrés influye, por supuesto. Y por ejemplo, porque, o sea, sé también de muchas mujeres que pues han tenido accidentes, digamos, y no se están protegiendo contra un embarazo. Y pues ahí corren a buscar su pastilla y quedan embarazadas, o sea, aún así. Sí, o sea, a ver, la regla no, en, en cuestiones médicas o en el cuerpo humano no existen ni el 0 ni el 100%, no existen los totales, es Términos medios. lo más probable y lo menos probable. Entonces, después, por ejemplo, de un abuso sexual, donde fue puro estrés, ¿me explicó? O sea, Sí. por lo que pasó. Y aún así puede pasar que la chavita toma píldora de emergencia y aún así queda embarazada, ¿no? Va en contra de todo lo que debería de. Pero, Pasa. es decir, lo menos probable es que te embaraces, sí, claro, ¿por qué? Porque una situación de estrés, ¿por qué? Porque te tomaste la píldora de emergencia. Entonces, lo más probable es que no te embaraces, pero sí hay una posibilidad. Y ese es el por qué te digo que en medicina no existe ni el 0 ni el 100%. Existe lo más probable y lo menos probable. Entonces, tratamos de movernos en ese entender de qué es lo más probable que puede pasar y lo menos probable que puede pasar, ¿no? Pero
aún así puede haber una posibilidad muy remota y suceder algo, sí, claro. Sí, no es infalible, Sí. pero sí, sí. Sí, es que justo ahorita que decías lo del estrés, yo decía, es que sí, o sea, sí se genera mucho estrés cuando no deseas tener a un bebé, ¿no? Ujú. Y sabes que tuviste ya el accidente y ya no hay marcha atrás, ¿no? Sí, claro, te digo, y por eso te digo, pone el peor escenario de estrés, una situación de abuso sexual. No, sí, horrible. O sea, es la, o sea, no hay más situación estresante que eso y a lo mejor te digo, la chavita aún así se tomó la píldora de emergencia y pega. ¿Por qué? Porque pasa y creo que todos conocemos de lejos o de cerca situaciones de ese tipo, ¿no? Y desafortunadamente pasa porque el método no es infalible. No existe. Ninguno, Ninguno. ninguno. No hay. Tal cual. No existe un método anticonceptivo que sea 100% seguro. No existe. No lo hay. Ni la vasectomía, ni la ligadura de trompas. No hay. Hay más efectivos y menos efectivos. Pero no 100% efectivos. No existen. O sea, ni una ligadura de trompas. ¿Es 100% efectivo? No. Mm. Sí, o Ni sea, la, yo ni sí la creía que vasectomía. sí lo era. Ni la vasectomía. No hay. Y si tuvieras que decir así, o sea, los 3 básicos consejos para una mujer que está en edad fértil y que sí quiera tener hijos, Bueno, a ¿qué ver. dirías? O sea, como que los 3 básicos, porque los tres, o Los sea, los tres. 3 por los que empezarías para crear las condiciones para estar en una situación óptima para el embarazo. O sea, el primer consejo, así tal cual, es: tienes que ir a consulta. Aunque te sientas perfecta. No me importa. Tienes que ir a consulta. No busca el ginecólogo que te caiga bien o ginecólogo que te caiga bien. No importa. Hay tantas opciones. Insisto, hay un ginecólogo cada esquina. Hay más ginecólogos que oxos. Entonces, opciones hay. Entonces, primero, ve a una consulta. Tienes que ir. Tienes que saber que todo está bien. Tienes que ir a una consulta de valoración. Ese es el primer punto. Segundo punto, antes de elegir un método anticonceptivo, asesórate de tu ginecólogo o ginecóloga. ¿Por qué? Porque en conjunto podemos llegar a encontrar la mejor opción para ti, la ecuación costo riesgo-beneficio sea mucho más el riesgo que el, perdón, sea mucho más el beneficio que el riesgo, ¿no? O sea, es buscar la mejor opción para ti, ¿va? Y la tercera sugerencia es: nunca se queden calladas, siempre expresen sus dudas y traten de no resolver las dudas en buscadores, ¿ok? Está Acérquense, difícil en estas generaciones. yo lo sé, pero traten de no quedarse calladas. A lo mejor creen que su mamá les va a decir, no, o sea, busquen apoyo de otra persona. Y a lo mejor esa otra persona les va a decir, vamos al médico, ¿no? Pero sí, la idea siempre es hacer medicina preventiva. Y eso se hace con un adecuado seguimiento médico y la consulta de evaluación, la primera consulta. Sí. Y, y este mensaje pues, va también para los papás. Ayuden a sus hijos y a sus hijas a que les tengan confianza y a que les cuenten lo que les está pasando para que Justo. ustedes los puedan ayudar. Sí, que siempre, o sea, siempre va a ser más conveniente que venga desde casa la ayuda, porque pues va a ser siempre mucho más de corazón y mucho más Totalmente, cuidada, pero totalmente. también hay que ser un poquito abiertos de mente y ser tolerantes a muchas cosas que yo creo que todavía hay generaciones que les cuesta asimilar. Sí, claro, por eso el mensaje va para los papás. O sea, Sí, los papás y las total. mamás tienen que estar abiertos a querer a ayudar y saber que esa persona que sí es tu hijo, es tu hija, pero bueno, está creciendo y tiene otras inquietudes. Y no hay nadie como tú como para poder ayudar a ese niño o a esa niña, ¿no? Entonces, a, 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 trata de saber cómo generarle confianza
a tu hijo. Y si no busca ayuda, ¿no? Que también hay muchísima ayuda psicológica para Claro, enfrentar ese tipo de pero situaciones. lo ideal sería que en casa Sí. sintieras tu zona de apoyo. No, me refería a los papás, porque, claro, o sea, sí, creo sí. que muchas veces se niegan y, o sea, no saben cómo lidiar con una situación y aún así no, o sea, no usan las herramientas que tienen a mano, justo como el ginecólogo, ¿no? Que lo tienes a mano Claro. y muchas veces no recurres. Y ahora me voy a ir al lado contrario. Me voy a ir al bebé a bordo o no. En caso, o sea, ¿qué consejos les darías? Te voy a hablar primero de mi experiencia personal. Yo, o sea, he pasado por varias etapas y en varios momentos he dicho, pues sí, o sea, no es algo que está totalmente anulado para mí, pero nunca he tenido ese deseo de ser mamá. Y muchas veces o sea, me he sentido presionada porque es algo que socialmente se empieza a generar, sobre todo a cierta edad. Y sobre todo he sentido a veces mucho miedo de decirlo. No miedo de que vayan a abusar físicamente de mí, pero sí miedo de la valoración y del juicio que van a hacer los otros. Entonces, para mí sí fue muy importante reconocerlo, que no quería. Primero conmigo y luego poder expresarlo abiertamente sin sentir que lo que el otro piense quizás me vaya a dañar. Pero ¿qué consejo le darías tú a las mujeres que de alguna manera no están seguras? Porque no es algo que, o sea, porque están respondiendo más a una presión social del deber ser de una mujer que a un deseo propio. Tú como, o sea, ¿qué les dirías? Como que Lo primero, y así me ha pasado en consulta, y se los digo lo que te dije hace rato, o sea, a ver, el reproducirse es opcional, no es obligatorio. Obligatorio son otras cosas, ¿no? Reproducirse no, es opcional, es un proyecto, es un anhelo, es un sueño, pero no es obligatorio. Porque tu sueño puede ser no tener hijos. Mi sueño es viajar por todo el mundo, conocer todas las capitales de todo el mundo. Ese es mi sueño. En ningún momento mi sueño ha sido o es tener hijos, ¿no? Está bien, es válido. Se requiere mucho valor para decir que no, como para decir que sí. sí. ¿Ok? Aquí el punto es lo que yo les digo a las pacientes. A ver, yo les regreso la pregunta. Les digo, a ver, ¿tú te imaginas algún día siendo mamá? ¿Sí o no? No me respondas ni cuándo, ni cómo, ni con quién. Porque ni tú tienes idea. La pregunta es, ¿tú algún día te imaginas teniendo un hijo? Sola, con esposo, con esposa, no sé. Eso la vida te lo irá diciendo. El cuándo, cómo y con quién, no lo sé. Ni tú lo sabes. La pregunta es, ¿tú algún día te imaginas teniendo hijos? Si la respuesta es, puede que sí, mi sugerencia es ahí, congela óvulos. Congela óvulos. El que tengas óvulos congelados no te obliga a usarlos. Solo es como un condón. Es mejor tenerlos y no necesitarlos a necesitarlos Y no tenerlos. Sí. Entonces, es eso, ¿me explico? O sea, ¿cuál sería? Si la paciente, por otro lado, me dice, no, yo nunca me imagino que digo, perfecto, pues entonces solo continúa con tus chequeos ginecológicos, porque sigue siendo mujer y hay que seguirnos checando cada año, ¿me explico? Eso es independiente. Sus consultas ginecológicas son independientes de las consultas de embarazo, son totalmente diferentes y hay que seguir cuidando tu salud femenina hasta que te mueras, punto. Pero insisto, si la respuesta es yo creo que sí, no ahorita, a lo mejor en 10 años, pero igual y sí, ok, congela óvulos. La vida ya te responderá el cómo, el cuándo y el con quién. Y a lo mejor ni los usas, ¿eh? A lo mejor en 10 años llegas y me dices, ¿qué, Omar? Ya me di cuenta que no quiero ser mamá. Perfecto, pues entonces esos óvulos que se guardaron hace 10 años son tuyos, se pueden destruir. ¿Por qué? Porque son tuyos, tú decides qué les pasa. O se los puedes donar a tu prima o lo que tú quieras. ¿Me explico? O pasan 8 años y pum, se te rompe el condón y te embarazas. Bueno, ya. Así fue. O pasan 10 años y llegas y me dices que quiero usar mis óvulos con el semen de Juan. ¿Ok? O quiero ser madre soltera. Pero tienes la opción de decidir, ¿me explico? No estás dejando que la naturaleza decida por ti y cuando ya quieras, ya no puedas. Aquí estás tú decidiendo cuándo, cómo, con quién.
Y si es que pasa. Entonces, la sugerencia sería esa. Si la respuesta a largo plazo es, igual y sí, en una de esas sí me aviento un hijo, pues congela óvulos. ¿No? Si te queda la duda. No. En una de esas, en 10 años, la duda queda resuelta. Aún no. Perfecto, pues se destruyen tus óvulos. Pero tú decidiste. La opción siempre fue tuya. Nadie decidió por ti. Porque a veces mezclan las preguntas y es que ni novio tengo. A ver, espérame, pues no soy una agencia de novios. No te voy a presentar un amigo, pero ya tú están viejos, pelones y panzones. Entonces, no te voy a presentar un amigo. Pero, eso, yo no estoy aquí para resolverte eso. Lo que sí te puedo decir es congela. Y la vida te dirá lo demás. Tienes la opción. Pero es tuya y tú la decidiste. No la decidieron por ti. Y ese sería mi consejo. Sí, sí está padre, o sea, verlo desde otras perspectivas. También porque siento que, pues a veces, como que una, o sea, siente las presiones y creo que las presiones también te mueven mucho, ¿no? Todo el rato. Y a lo mejor no quieres negarte a la posibilidad de que sí, pero pues no es tu momento. Claro. Y el tema es, chavas, tienen la opción de decidir y siempre la han tenido. Entonces, úsenla. O sea, usen esa posibilidad, ¿no? Y pues ya nos avisaron que aquí el tiempo es oro. Entonces sí. ya nos mandaron a cortar esto. La plática estaba buena, o sea, estuvo muy buena. Me gustó, espero que les haya gustado. Y obviamente, pues suscríbanse, escríbanos, denle like ahí en YouTube, suscríbanse al canal, en Spotify, en todos los lados donde pueden vernos y escucharnos. Y déjenos saber si les gustó, si no les gustó, si volvemos a invitarla o no. Todas las dudas, escríbanos por favor, porque eso nos ayuda a poder darles lo que ustedes nos están pidiendo y pues trabajar todos en conjunto con ustedes, porque esto es para ustedes. Entonces, pásenla muy bien, diviértanse y usen protección. Muchas gracias por acompañarnos hoy. A ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, vámonos.